Hola, buenas tardes a todos los países hermanos de Latinoamérica, que el día de hoy estamos reunidos precisamente para darle toda esta buena vibra a la sociedad peruana de enfermeras en cuidados críticos. Y pues de verdad, maestra Paola, usted en la presidencia, de verdad le desea a MEMTI todo lo mejor. Cuente con el apoyo de México siempre para usted y para todo su colegio. Y pues muchísimas gracias por aperturar este reinicio de su nueva mesa directiva. Y pues bueno, para mí ha sido todo un gusto y todo un placer compartir lo que día a día me apasiona. Y pues bueno, 18 años ya trabajando con atención del paciente neurocrítico y darme a su vez pues la oportunidad de poder platicar qué es lo que hace el profesional de enfermería en estos escenarios tan importantes como lo es cada vez un aterrizaje con mejores competencias en el abordaje del paciente neurológico. Muchísimas gracias, maestra. Y pues bueno, voy a empezar con esta clase del día de hoy. Bueno, pues quisiera comenzar con esta parte de las competencias. Hoy en día hemos hablado mucho del profesional de enfermería con las diferentes dimensiones en donde nos habla que cada vez más este profesional está totalmente completo y va complementando su formación profesional por parte de las competencias. El primero va a ser el nivel de conocimientos que cada día se van adquiriendo a lo largo de nuestro proceso y de nuestra actuación. Ya sabemos que cada uno de nosotros tenemos diferente ámbito de especialidad que nos apasiona, todavía una subespecialidad, y hablamos que precisamente todas estas competencias y herramientas va haciendo que nuestras capacidades de actuación ante un paciente de verdad sean cada vez más resolutivos. Hoy en día sabemos que la globalización y todas las entidades que nuestros pacientes van adquiriendo, sabemos que no son los mismos que tuvimos hace 10 años ni hace 5 años. La medicina está cambiando tan ampliamente que precisamente estas fortalezas que nos traen ser un gremio unido a través de sociedades, a través de colegios, permiten poder tener cada vez una mejor evidencia de capacitaciones más especializadas y mejorar precisamente el desarrollo a través de valores, determinando precisamente el quehacer del día a día del profesional de enfermería. Para la profesión, las competencias laborales resultan de vital importancia, ya que tenemos una visión totalmente sólida en donde nuestro cuidado a través de un enfoque de gestión del cuidado neurocrítico permite mantener, recuperar la salud, prevenir y en algunas ocasiones hasta rehabilitar a este tipo de pacientes que han llegado a tener grandes impactos en su vida por una afección neurológica. Hoy en día conocemos que todas las entidades de origen neurológico dejan un impacto en las actividades de la vida diaria, algún tipo de secuela a nivel sensitivo, cognitivo, del habla, pero impactan precisamente en el núcleo familiar. Sea cual sea la cinemática del trauma, hemos visto que los padecimientos neurológicos requieren de una atención oportuna, sistematizada, pero cada vez con una mejor nivel de competencias para poder lograr que precisamente todos estos profesionales que estamos inmiscuidos en la atención directa en el sector salud desarrolle actitudes, valores que conformen el profesional como tal en un profesional de enfermería enfocado en afecciones de tipo neurológico. Y pues bueno, hablando desde la perspectiva de la valoración de enfermería, decimos que precisamente esos servicios de salud requieren de competencias cada vez con un nivel de expertise y de procedimientos más específicos en donde nos aterriza que precisamente los aspectos cognitivos de la clínica y otros más que van a ser necesarios para nuestra profesión, entre mejor relación tengamos con nuestro paciente, con nuestra persona que está teniendo esa gestión del cuidado, vamos a nosotros poder involucrarnos todavía más en estas aristas de la cinemática del trauma, de las necesidades y del nivel
de gestión que cada uno de ellos va a requerir de acuerdo al escenario en donde se encuentra. Recordar que la valoración de enfermería tiene un enfoque multicéntrico en donde decimos, podemos tener una valoración en sala de urgencias, una valoración en terapia intensiva, una valoración en medicina interna, una valoración neuroquirúrgica, y cada una de ellas te va a puntualizar diferentes herramientas para que tú tengas todos estos elementos de cuáles van a ser estas intervenciones de alta especialidad que va a requerir en ese momento tu paciente. Recordar que nosotros brindamos o nuestro eje central va a ser el cuidado. Precisamente ese cuidado va a irlo desarrollando a través de nuestro primer pilar del método enfermero, que es la valoración propia de enfermería. Esa relación profesional de enfermera-paciente que nosotros vamos logrando realizar en el día a día, se va tornando cada vez con una amplia gama en las diferentes circunstancias en el ámbito de nuestra profesión, ya que esta además nos va a poder permitir tener un nivel de adaptación hacia la asistencia, hacia la investigación, hacia la docencia y hacia la administración de nuestro cuidado. Recordar que la licenciatura, las especialidades, los diplomados precisamente te enmarcan que ese cuidado realmente sea plasmado y se vea directamente trabajado como gestión del cuidado neurocrítico. Entonces, esa valoración nos va a permitir a nosotros poder haciendo el planteamiento de objetivos. Recordar que una vez que nosotros tenemos en una unidad hospitalaria o llámese en algún sanatorio, en un centro de salud, un paciente con necesidades de atención, vamos a tener que establecer objetivos claros. En ese sentido, se ha planteado un objetivo general en el cual nosotros debemos de adecuar de una manera oportuna. Recordar que el cerebro es una estructura que depende mucho del tiempo. No por algo decimos que tiempo es cerebro, tiempo son secuelas, tiempo son neuronas. Entonces, la oportunidad en la atención habla de poder establecer mecanismos de atención cada vez más sistematizados, no por el hecho de decir que tengo un paciente neurológico, lo voy a tratar como cualquier otro tipo de pacientes. Hay que muy bien sistematizar los procesos de valoración para poder garantizar un manejo de ese paciente para en un primer momento estabilizar las funciones vitales, porque muchos de ellos vienen con un estado de severidad muy realmente muy devastado, de limitar las complicaciones que ponen en peligro la vida. Y claro, como siempre nos hemos caracterizado, poner en apego todos los estándares de actuación de enfermería, siempre garantizando la atención cada vez más humanizada en cualquier ámbito en donde nosotros nos encontremos. Evitar y dejar de lado que porque el paciente está sedado, no le hablamos, que el paciente tiene un deterioro neurológico, no lo saludamos. Entonces, esta relación que nosotros hemos dejado a veces de lado por la gravedad y la premura de la atención, sí tenemos que volverla a recobrar y decir, estoy atendiendo a una persona que necesita precisamente de una gestión de un cuidado cada vez más humanizado. A través de esto, nosotros enfocamos que la preparación de un escenario va a ser totalmente diferente. Así que hay que conocer muy bien ante qué me estoy afrontando. ¿Cuál es esa cinemática del trauma? ¿Por qué está ingresando ese paciente? ¿Por qué requiere de una atención en ese momento de un profesional de enfermería? Y después de ahí ir empezando a partir con nuestras etapas del método enfermero. Y pues bueno, como yo les mencionaba, hay que conocer el proceso fisiopatológico. Si no cuento yo con todos estos elementos que me van a permitir poder todavía desarrollar de una manera más especializada mi cuidado, me voy a quedar corta. Necesito ese fundamento científico que me permita aterrizar los cuidados cada vez más orientados a esas necesidades. Hoy en día nos dice que nuestro panorama
global habla que cada vez estamos teniendo pacientes con traumatismo cráneoencefálico moderado y severo en nuestras salas de urgencias, porque la misma urbanización, la misma situación de estrés, las dos extremidades de los periodos de la vida, el paciente adulto mayor como en el paciente pediátrico, aumenta la sensibilidad en afecciones neurológicas sugeridas por un traumatismo cráneoencefálico. Pacientes con infecciones del sistema nervioso central, llámese una meningitis, una ventriculitis, una encefalitis, en donde se torna totalmente con una situación muy arista, ya que son pacientes que se nos llegan a complicar y requieren de un abordaje en terapias intensivas. Las crisis convulsivas y la epilepsia, en la detección temprana y cada vez más oportuna, te va a poder limitar que esa persona no sea tan dependiente de cuidados, que se pueda desarrollar en sus actividades de la vida diaria sin la necesidad de tener un sobrecúmulo de fármacos. Recordar que son pacientes cada vez más jóvenes y que se están detectando con algún desarrollo de estatus epiléptico. El paciente neurológico en estado crítico, en donde los observamos con estos abordajes postquirúrgicos o neuroquirúrgicos tan grandes. El que ha estado en estas salas neuroquirúrgicas sabe que toda esta manipulación condiciona a que garantizar el éxito de una cirugía no es el simple hecho de la cirugía, que un paciente sea posquirúrgico de una exéresis de hematoma, una resección de un tumor, la exéresis de un absceso cerebral, no condiciona que se está garantizando la total recuperación de este mismo paciente. Vamos a requerir precisamente de cuidados posteriores en el cual debemos de valorar muy bien en qué etapa se encuentra aquellos pacientes en donde están ingresando por hemorragias intracerebrales masivas, con zonas de infarto, con áreas de isquemia y de penumbra que necesitan reperfundirse para lograr limitar precisamente la apoptosis de la neurona. Recordar que estos tiempos en donde nosotros estamos haciendo una valoración, todavía nos estamos haciendo cada vez más dinámicas en decir, el paciente inmediatamente necesita una tomografía, agilizar los procesos de poder ir haciendo los enlaces a las siguientes áreas de salud, llámese quirófano, terapia intensiva, una sala de endovascular, una medicina interna, porque la valoración nos está haciendo precisamente tener más elementos de hacia dónde se va a dirigir ese paciente, cuáles van a ser esas siguientes eslabones de atención que va a requerir. Precisamente esta valoración y el conocer el proceso fisiopatológico de la enfermedad neurológica te va a dar a ti como enfermero y enfermera las herramientas de actuación y poder ir haciendo esta implementación de intervenciones todavía más estandarizadas y con una resolución de verdad más asertiva, de tal forma que un paciente que ha sido ingresado, llámese por un abordaje de un hematoma, llámese por una circunstancia de crisis convulsiva, de una neuroinfección, de un evento vascular cerebral, sea aterrizado en una valoración cada vez más holística. Sí ver el problema real, pero después de ahí enfocarnos también en ver cuáles son esas necesidades y los niveles de prioridad. Recordar si necesitamos un área quirúrgica, dar con premura ese paso hacia esa apertura de la preparación de ese escenario quirúrgico. Si necesito que esa valoración sea enfocada a aterrizarlo y llevarlo a una sala de trauma y choque, inmediatamente hacer los enlaces para que todos estos canales de comunicación efectiva se abran y que esa administración del cuidado de enfermería sea con un enfoque cada vez más profesional. El traumatismo craneoencefálico, los hematomas de tipo espontáneo y de origen traumático, el evento vascular cerebral, no me dejarán mentir. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos participando en este webinar hemos observado que son nuestro talón de Aquiles de las urgencias, de las terapias intensivas. Cada vez estamos observando más ingresos. De repente tenemos terapias intensivas polivalentes, pero decimos, tenemos puros pacientes neurológicos. No sé si les ha pasado
Tenemos de repente muchos ingresos en donde decimos, son pacientes en donde requieren un cuidado totalmente especializado por el grado de severidad y de la inestabilidad hemodinámica que nos sugiere la propia patología. Ante este escenario, vamos a ir viendo cuáles son esta valoración neurológica que cada uno de nosotros ha ido detallando, que le da a cada quien el enfoque con atención neurológica, atención neurocrítica, pero que va a ser de suma importancia poder nosotros estabilizar y poder tener en un conjunto cuáles son las medidas que no se nos pueden escapar, que yo como enfermera y enfermero no tengo que dejar de lado. Ante una valoración de un paciente, tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, vamos a ir abriendo un poco el panorama. Vamos a hacer un pequeño resumen a través de que la presión intracraniana va a ser la causa más común de origen de muerte neurológico. ¿Qué quiere decir esto? Recordar que en nuestro cráneo se encuentran tres contenidos: nuestro cerebro, nuestra sangre, la sangre arterial y la sangre venosa, y el líquido cefalorraquídeo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se rompe este equilibrio? Nos dice la teoría de Monroe-Kelly que una vez que hubo algo de la anterior que vino a desequilibrar precisamente esta homeostasis, llámese un tumor, una hidrocefalia, una hemorragia intraventricular, una hemorragia intraparenquimatosa, va totalmente a desequilibrar esto. Entonces vamos a empezar a surgir con datos de presión intracraniana por la liberación de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, que van a ser todos estos mediadores inflamatorios de nuestra corteza cerebral, que a su vez va a dar por secundario el proceso, el aumento del edema de forma citotóxica, dando por consiguiente la inducción de la presión intracraniana por más de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se roto esta homeostasis en ese proceso de nuestro cráneo, entonces el paciente va a empezar a tener manifestaciones clínicas y hemodinámicas que nosotros vamos a ir observando y tenemos que ir conteniendo, ¿verdad? Precisamente para limitar la progresión del daño y evitar que ese paciente caiga en una herniación. Recordar que el deterioro rostrocaudal que se instaura posterior a un trauma, a un evento vascular isquémico, hemorrágico de forma súbita, te va a generar un deterioro neurológico en el cual va a tener unas entidades y un proceso que te va a ir dando a ti como enfermero los elementos para decir: este paciente necesita medidas antiedema, este paciente necesita medidas de neuroprotección para lograr disminuir ese daño causado precisamente por una afección secundaria de origen neurológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que esta presión intracraniana ha superado esos 20 milímetros de mercurio, surgen datos de herniación cerebral que a su vez, si no se controlan, si no se hace un proceso quirúrgico rápido, unas medidas de neuroprotección oportuna, entonces se va a ver totalmente comprometido el sistema nervioso autónomo. Recordar que el sistema autónomo se encuentra en las estructuras que rigen nuestros signos vitales: el tálamo, el bulbo raquídeo, y pues bueno, una vez que esto no se logra contener, porque no se le dieron las medidas necesarias, porque ese paciente no se ingresó inmediatamente a la sala de trauma y choque, podemos llegar a tener una compresión de tallo, una parada cardiorrespiratoria y el paciente se muere. Entonces, precisamente eso es lo que no queremos. Queremos hacer una buena valoración, logremos disminuir la presión intracraniana en el menor tiempo posible. Forma que toda la valoración que nosotros hagamos en primer momento va a sugerir cuáles van a ser escalones y todos estos eslabones de que poco a poco se va a ir trabajando con ese paciente neurocrítico. Si hablamos de la preparación de los escenarios, tener un escenario de urgencias, un escenario de medicina interna, un escenario de trauma y choque, en donde cada uno de estos va a requerir de una atención totalmente diferente.
ya que mi paciente todavía no haya sido posquirúrgico, tenga un paciente ya con un deterioro y requiera de un dispositivo de oxigenoterapia o bien lo tengo en una terapia intensiva en donde requiera ya sistemas de monitoreo avanzado, ventilación mecánica y necesite ya otros elementos que permitan garantizar la estabilidad de esa persona. Y pues bueno, yo les decía, tenemos que tener elementos que a su vez tengamos en común para poder hacer una buena valoración neurológica. Y en este sentido, el primer elemento va a ser la evaluación del estado de conciencia, atado a que la evaluación de la escala de Glasgow, la evaluación del estado de conciencia van a surgir de un elemento tan importante como es el sistema activador reticular ascendente. El sistema activador reticular ascendente, o bien llamado SARA, va a ser el que me va a permitir poder hacer precisamente esta inervación y esta interacción mis neuronas y esta en donde me va a permitir poder hacer la estabilidad y el que una persona se deprima y se duerma. Entonces, grande sea una lesión, este sistema SARA se va a deprimir más y por eso nuestros pacientes tienen alteración y disminución del estado de conciencia. Una persona alerta, orientada y espacio, con un Glasgow de 15 puntos, en donde no tenemos ninguna dificultad para emitir el lenguaje, nos obedece órdenes, entonces decimos, ese Sara está totalmente sin ningún compromiso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nuestros pacientes están somnolientos? Les hablamos y vuelven a caer en ese sueño. Quiere decir que el sistema Sara entonces ya está teniendo ahí alguna circunstancia, llámese metabólica, llámese estructural o por algún proceso fisiopatológico que nos estén limitando la neuroestimulación. Entonces ese paciente empieza a recaer en un sueño. Ahora hablamos, todavía se ve más involucrado en un daño, entonces vamos a tener la valoración de un paciente estuporoso. Y a su vez, este se va a dividir en estupor de tipo superficial y en estupor de tipo profundo. ¿Qué queremos decir con estas dos clasificaciones? En el estupor superficial, aquí todavía nuestro paciente se encuentra con una apertura ocular, pero menor a 15, vuelve a recaer en el sueño, tenemos ya poca emisión de lenguaje, ya no tenemos esta apertura hacia el diálogo, ya no tenemos obediencia de órdenes, entonces estamos hablando que ya estamos en oración de un deterioro neurológico, pero tenemos en un estupor profundo, ya aquí ya la persona ocular ya no nos emite, ya nada más tenemos retirada hacia el dolor, tenemos algún quejido, algún tipo de postura de corticación, de cerebración, en donde este paciente ya lo tenemos en una instauración de un deterioro rostrocaudal, precisamente por una alteración del sistema SARA. Y después tenemos el ciencia que es el coma. El coma tener para inducción a través de fármacos, llámese benzodiazepinas, en donde nos precisamente disminuyendo esta de SARA y lo deprimimos totalmente con la administración de fármacos. Pero es el otro, el que también nos importa muchísimo, coma de tipo estructural. Aquel que la lesión. Llámese que por aquí una bala, que por aquí el paciente tuvo un traumatismo craneoencefálico de forma severa y salió estallado. Llámese que tuvo algún batazo, inmediatamente ese paciente cae en un coma de tipo estructural. Entonces, estos van a ir de la mano con la valoración de la escala de Glasgow, en donde nos evalúa la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, dándonos una puntuación mínima de 3 y una puntuación máxima de 2. Entonces, siempre tenemos que evaluar escala de Glasgow, ¿ya? Y si la persona está orientada en tiempo, persona,
que no tenga ningún problema precisamente para la emisión de algún tipo de orden y llevar un diálogo. Entonces, de la mano vamos a ir haciendo la siguiente pauta, que va a ser la valoración de las pupilas. Hoy en día, el aterrizaje de la valoración del estímulo fotomotor, vamos a tener que tener esta conciencia de decir, no puedo dejar paciente con entidad neurológica, yo no le evalúe las pupilas, que yo dentro de mí no cargue con una lámpara de exploración pupilar, porque es una de las intervenciones que sí o sí tengo que hacer durante todo este momento. Voy a evaluar tres respuestas: la simetría, la medida y la respuesta al estímulo fotomotor. ¿Qué quiere decir esto? Que la bibliografía nos dice que una pupila normal debe de medir entre 2 y 3 milímetros, totalmente redonda, isocórica, se le llama cuando no tiene forma, o sea, se encuentra con otra como si fuese una nube, como si tuviera una cicatriz. Hay que usted algún tipo de cirugía de catarata, tuvo algún tipo de cirugía de córnea, porque muchos de esos procesos quirúrgicos dejan cicatriz, entonces, pero hay que evaluar que precisamente la respuesta esté conservada. La midriasis, en donde tenemos pupilas más de 4 milímetros, isocóricas más grandes. Recordar que hay estupefacientes que van a ser un reflejo simpático, como la cocaína, la heroína. Muchos de nuestros pacientes ingresan precisamente asociados, pero vienen con algún tipo de intoxicación, llámese alcohólica, llámese algún tipo de... Va a ser también ese abordaje es más minucioso, porque nos encontramos que es un paciente neurológico más con una adicción. Y la miosis, una pupila pequeñita, menos de 2 milímetros, totalmente isocóricas, o también le llegamos a denominar pupilas de puente simpático, que también algunos otros medicamentos como los sedantes, los relajantes y algunos analgésicos de tipo barbitúrico hacen que la pupila se contraiga. Entonces, sí tengo que conocer en qué etapa de la sedación se encuentra mi paciente. Está totalmente en una inducción, en una etapa de mantenimiento, y por eso observo este tipo de tamaño de mi pupila muy pequeñita. Y pues bueno, lo que más nos compete en este lado es estar haciendo la evaluación de pupilas anisocóricas, donde vemos una pupila grande y otra de tamaño normal. Recordar que esta es un dato de urgencia neurológica, es la instancia de la presión intracraneana en todo su esplendor. Aquí ya tenemos un dato de hernia en donde precisamente la presión intracraneana hace un desplazamiento de la línea media, haciendo una compresión del nervio óptico y haciendo una dilatación. Y por eso nuestros pacientes los observamos, observar este tipo de pupila inmediatamente es una urgencia neurológica. Tipo de entidades es preparación quirúrgica inmediatamente de ese paciente y neuroprotección, porque si no es abordado de este paciente, puede llegar a caer en una parada cardiorrespiratoria de lo la valoración de los nervios craneales. Hoy en día nos dejó muy, tenía muchas manifestaciones neurológicas. Entre una de ellas se pudo ver evidenciado la falta del olfato. Yo creo que siempre decíamos, ya no huelo, COVID, ya no tengo sabor, COVID. Entonces, todas las afecciones de origen neurológico tenemos que ir a conocer qué nervios craneales se encuentran afectados. El motor ocular común, el patético y el motor ocular externo son nervios ópticos en los cuales nosotros evaluamos la luminoso, evaluamos el parpadeo, la mirada conjugada, que la persona tiene pues un patrón de focos oculares totalmente pues sin compromiso, porque
nervios van a ver la función y la respuesta del ojo. Nuestro nervio olfatorio, que es nuestro primer nervio, lo podemos evaluar en algunas circunstancias. Hoy en día lo vimos que lo evaluábamos más en el paciente de COVID, pero muchos de los pacientes vienen con un deterioro ya de tal forma que ya no lo podemos evaluar. No vas a poder decirle, a ver, señor, ¿puede reconocer este olor? ¿Puede reconocer esta sustancia aromática? Un paciente con esclerosis múltiple, un Guillain-Barré, una miastenia gravis, un adenoma hipoficiario, hay que hacerlo, es bueno poder hacer toda la integración de la valoración de nuestros nervios craneales. Nuestro trigémino, al igual que nuestro nervio facial, hay muchos de nuestros pacientes que vienen por una parálisis facial, una parálisis de Bell, en donde lo vemos con una apoptosis palpebral, tenemos una desviación de la comisura, falta de sensibilidad de las ramas sensitivas de la cara. Entonces, esas son ya neurológicas que tú estás pudiendo evidenciar a través precisamente de la observación, de la palpación, en donde estás diciendo, este paciente tiene una parálisis de Bell. Nuestro nervio auditivo vestibular en circunstancias como tumoraciones vestibulares llegan a tener pérdida del equilibrio o pérdida de la acusia, en donde precisamente nuestro nervio octavo se ve deteriorado por alguna circunstancia asociada a algún tipo. Los nervios bajos, o hablamos de nuestros nervios que rigen o que salen del origen vulvar, que es el glosofaringio, el vago, el espinal accesorio y el hipogloso, van a ser nervios craneales que, a pesar de que mi paciente se encuentre con ventilación mecánica, yo voy a poder estar evaluando, porque voy a evaluar los reflejos derivados de bulbo, el reflejo tusígeno, el reflejo de apnea, el reflejo. Son reflejos que, a pesar de que el paciente se encuentra bajo efectos de sedación, no se suprimen. Entonces, van a haber algunos otros que yo puedo evaluar, hay algunos otros que no, pero ¿qué es lo que tenemos de acuerdo a lo que nos va manifestando nuestro paciente? Ir haciendo el aterrizaje de la valoración craneales, cómo va evolucionando. Tengo un paciente de un traumatismo craneoencefálico severo, nervio olfatorio, nuestro facial. Me voy a ir directamente con los nervios que comprometen la vía aérea. En este caso, el glosofaringio, el vago, el de lo posible, una estabilidad de patrón respiratorio. Entonces, circunstancias, yo voy a ir trabajando a través de la completa. Estos son todos los pasos que yo debo de ir siguiendo en donde encuentre yo a mi paciente. En algunos voy a decir, este todavía me va a esperar, pero me voy a enfocar. Entonces, en algo que sí no podemos dejar de lado es la valoración de las alteraciones motoras y sensitivas. Muchos de nuestros pacientes entran ya con algún tipo de limitación o falta de sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que con oportunidad la valoración motora y sensitiva, ya que de aquí me va a permitir poder a decir que por favor no rayen la pantalla. Un webinar profesional y sensitivas que nosotros estamos teniendo, habla que vamos a estar evaluando si el paciente se encuentra con una hemiplegia, que no mueva ni brazo ni pierna, paciente hemiparético, brazo, pacientes parapléjicos que totalmente no muevan nada de sus piernas, paciente monopléjico que no sienta ni que no mueva una de las extremidades superiores, con una monoparesia, falta de sensibilidad, paresia, falta pélvicos, pacientes cuadriplégicos, pacientes cuadriparéticos y paresia braquial. Todas estas son alteraciones neurológicas que nosotros, a lo largo de esta valoración que vamos haciendo paulatinamente, vamos a poder ir reconociendo en qué grado de severidad se encuentra.
compromiso de las actividades de enfermería, porque si tengo un paciente cuadripléjico, va a ser totalmente compensador de cuidados de enfermería. Y pues bueno, si lo tengo en los escenarios más especializados, como en un, a través de un monitoreo cardioneurológico, ¿qué quiere decir? En la parte cardiovascular, así como en la parte. Recordar que estos órganos, Diana, están en estrecha relación. Si yo no tengo una buena contracción a nivel cardiovascular, de ninguna forma voy a poder yo garantizar mejorar las reservas cardiovasculares, gasto cardíaco, índice cardíaco, para lograr impactar a nivel de la presión intracraniana y a nivel de resistencias vasculares cerebrales. Tengo que ir viendo precisamente el todo de la atención neurológica. Electrocardiograma, datos de laboratorio, estudios de imagen y todo lo que me da mi parámetro hemodinámico. En este sentido, si yo pudiera tener un monitor, es el monitor de Edwards, pues bueno, pues voy a poder permitirme evaluar todavía más lo que es la hemodinamia cardiovascular. Y pues bueno, muchos de nuestros pacientes se tienen que inducir a través de una programación de ventilación mecánica, ya que es un consumo metabólico de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Un paciente en estado crítico con afección neurológica va a sedación, relajación y analgesia y una acoplamiento. Si yo dejo que una persona evolucione así como lo está pidiendo el proceso fisiopatológico, muchos de ellos empiezan a tener deterioro de patrón respiratorio, precisamente por el compromiso del bulbo. Recuerden que entre mayor sangrado, mayor grado de isquemia, ¿no? Ese paciente va a tener una lo que es el bulbo raquídeo, y voy a tener manifestaciones con respiraciones Cheyne-Stokes, respiraciones Kussmaul, ataxia respiratoria. ¿Y qué es lo que voy a necesitar? Suplementos de oxígeno, ya sea una mascarilla, una ventilación mecánica, pero recuerden que los dos nutrientes más importantes para mi cerebro es el oxígeno. Hoy en día, como medida de neuroprotección, hablamos de la ventilación mecánica. Entonces, yo no puedo dejar de lado el estar haciendo una valoración de un paciente neurocrítico sin dejar de lado que para mí la valoración de la oxigenación va a ser uno de los nutrientes de mi cerebro, de mi neurona, que entre más reperfundido es esa cerebral, menos secuelas, más de garantizar que mis signos vitales, hablando de 80 a 110 milímetros, me va a garantizar una buena y el nivel de CO2 me va a permitir que a través de este CO2 poder hacer una vasodilatación cerebral y mejorar de penumbra isquémica. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que en la interpretación de lo que se está presentando durante esta etapa crítica de mi paciente, intervenciones de alta especialidad. Entonces, dentro de la valoración de este monitoreo cardiorrespiratorio, ¿qué es lo que voy a valorar? Datos de hipercapnia, el control de la PCO2 a través de la arterial y saber recordar que el CO2 provoca vasodilatación y por lo consiguiente, si yo no lo controlo a parámetros normales, me va a impactar aumentando la presión intracraneana. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo debo de mantener cifras entre 25 y 30 mercurio para tener un acoplamiento y una buena reperfusión a nivel cerebral, acoplamiento de la ventilación mecánica. En esta etapa crítica, me debo yo de ¿qué tanto encuentro yo en esa tomografía? El paciente se encuentra
alta. Entonces, empezar a echar a andar todas las medidas de neuroprotección que a su vez me va a poder ir permitiendo cada vez más dirigida. Entonces, si estoy haciendo estas medidas de valoración, tengo yo que conocer, mi paciente va a requerir de una etapa de sedación y analgesia. Mi corteza cerebral y mi lóbulo frontal, las funciones tan importantes para la función y la vida. El juicio, el futuro que esa persona necesita precisamente de un control y un monitoreo hemodinámico. Aquí es donde ya no nos despegamos de este paciente. Recuerden que el deterioro se puede ir dando de forma instaurada. Entonces, los vemos con datos de herniación cerebral, en donde está empezando a tener una disminución del estado de conciencia, las pupilas también ya están empezando a tener un impacto, lo vemos totalmente anisocórico, los centros que rigen a nuestro bulbo, empezamos a ver una disminución de escala de Glasgow, perdón, cae, ¿no? En donde va a requerir ya un manejo todavía. Pues todos estos factores que agravan la presión intracraneana, va a ser muy importante tener esta valoración de la sedación y la administración de analgésicos. Recordar que un sedante no es un analgésico. Entonces, tenemos que hacer precisamente en conjunto administración de analgésico de tipo opioide, porque estamos abordando a un paciente con un dolor neuropático, una ciática, en donde tenemos un compromiso de hernia discal, controlados, en donde se requiere un nivel de analgesia superior a cualquier AINE. Por eso, sí tenemos que aterrizar que un paciente en esta etapa tenemos que valorar escalas de sedación, Ramsay, RAS, escalas de dolor para paciente con ventilación mecánica como el CIPOT, entre otras escalas. Yo siempre he dicho que enfermería se ha caracterizado porque evalúa totalmente en una forma integrativa a todos estos parámetros que nosotros observamos como deterioro en nuestros pacientes. Hablábamos de que en algunas circunstancias van a haber circunstancias que agraven, llámese un estatus epiléptico, llámese una neuroinfección, el paciente empieza a debutar con crisis convulsivas y tenemos la instalación programa continuo. Hoy en día, enfermería hace precisamente estas intervenciones. ¿Qué es lo que hace? Colocar los monitores, colocar los sensores e interpretarlos. Recuerden que nosotros cada vez analizamos más el todo de nuestros pacientes. Es involucrarnos en todo este proceso de electroencefalograma, en el patógeno que está surgiendo, que está pasando, haya tenido un descontrol. Ese electroencefalograma va a consistir de la función eléctrica, va a estar indicado en pacientes con alteraciones del estado de alerta, en pacientes en coma, en estado vegetativo persistente y puede ser único e intermitente. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que solamente me pidan un trazo del electroencefalograma, que lo imprima una vez, o bien que tenga monitorizado a mi paciente de forma continua para poder detectar el. ¿Qué más voy a hacer con esa valoración? ¿Qué más requiero para poder tener una valoración todavía más exhaustiva e ir guiando y reclutando mi tratamiento? Vamos a valorar el índice biespectral de la sedación. Como medida de neuroprotección, la sedación y la analgesia tiene un pilar muy importante. Entonces, el que yo pueda estar evaluando, no solo con escalas como RAMSA y RAS, pero que además a mí me permita tener una escala numérica en donde yo pueda decir, ese paciente se encuentra bien sedado, ese paciente se encuentra, ya está en una etapa de ventana neurológica. ¿Cómo conocerlo? Pues a través de una valoración de índice biespectral de sedación. Este es un método que busca una correlación entre ondas de diversidad
en donde se expresa con un valor sincrónico lento rápido. A su vez, va a traducirse en una escala numérica en la cual yo como profesional de enfermería voy a lograr poder discernir que lo tengo ya en una hacia dónde lo quiero yo llevar. Entre más bis alto tenga yo, el paciente menos bis, más despierto, más dormido se va a encontrar o más sedado. Vamos a tener ese paciente. Entonces, una vez que nosotros conocemos todos estos valores numéricos, ahora sí me voy a encargar de poder hacer la integración en un paciente neurocrítico con craniectomía, en donde voy a estar evaluando qué craniectomía tengo, frontoparietotemporal, tengo área sin hueso, tengo monitoreo BIS, lo encuentro bajo un sistema de monitoreo con inducción de fármacos, totalmente con sus signos de fractura de base de cráneo, una apoptosis neuronal, por una fractura de base, en donde lo encontramos con signo de Batle, una equimosis periorbitaria, datos de otorrea, de rinorrea, en donde decimos paciente crítico, inmediatamente quirúrgico, y pues bueno, yo tengo que ir haciendo esta valoración de cómo llegó ese paciente. Drenaje subdural, subgaleal, una ventriculostomía, y pues bueno, ¿qué le voy a hacer a todo eso? Si yo tengo un drenaje ventricular, sé y conozco que me va a permitir habilitar la evacuación de líquido cefalorraquídeo, me va a permitir poder administrar antibióticos intraventriculares en caso de una neuroinfección, pero además poder hacer una valoración de la presión intracraneana. Bueno, es un todo en donde enfermería hace un cuidado integral. Recordar que no nos despegamos de las curaciones de heridas, no nos despegamos del baño en cama, de todas las secuelas con las que pudiera estar nuestro paciente para la emisión del lenguaje, el patrón de eliminación, entre otras circunstancias. Entonces, la valoración de lo que yo estoy presentando en ese momento es si mi paciente tiene drenajes, qué tipo de drenaje es, cada cuándo lo voy a curar, qué características está teniendo esa salida de ese líquido, es aromático, es totalmente hemático, es infeccioso. Entonces, las intervenciones a través de esto no se van a lograr despegar. Seguimos haciendo valoración de la respuesta motora y sensitiva, monitorizamos escala de Glasgow, monitorizamos signos vitales, hay que hacer una identificación oportuna síntomas de alarma, hay que mantener todas las medidas de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Recordar que nosotros somos de verdad los gestores de salud de una persona que está precisamente con sistemas de monitoreo cada vez más especializados y que bueno, van a ser totalmente de nuestro control. Entonces, hay que conocer cuánto tiempo estamos teniendo. Recordar que no deben de durar más de 5 días, que teniendo la cantidad, precisamente toda la movilización de etapa neurológica, ¿cómo lo voy a valorar? Necesita movilización. Tiene collarín cervical, tiene collarín torácico. Entonces, si tenemos un paciente con una lesión medular, Leonor, no esté pintando la pantalla, por favor, Leonor. En función medular, un compromiso cervical, de verdad sabemos la importancia que tenemos ante este tipo de afecciones, ya que podemos llegar a tener situaciones de paraplegia, cuadriplégicos y totalmente se persona con un compromiso o en un estado vegetativo persistente. Bueno, solamente quise darles acción neurológica, pero de verdad cada circunstancia es diferente. Tener un paciente pediátrico neurológico es totalmente diferente a un paciente adulto neurológico. Entonces, y de acuerdo al escenario en donde yo me encuentre, voy a ir enfocando cada vez más. Esta es el primer pilar que va a ser la valoración a través de la inspección, palpación, auscultación, habla de la insonación. Enfermería está ultrasonido en áreas críticas que te permite tener un
un pilar todavía más dados de enfermería. Bueno, de verdad, hoy en día realizar valoraciones a través de todo eso se traduce en valoración de verdad especial. Ay. Nexi, se fue tu audio. ¿Ahí me escucha? Ahora sí. Y bueno, pues hablar que todas estas especialidades se aterrizan con un nivel especializado de formación, atención de neurocrítica, ¿verdad? Estos son nuestros alumnos ya de 12 generaciones, en donde hacen cuestiones teóricas, prácticas, que cada vez a su vez van mejorando las competencias de atención. Pues bueno, no quisiera dejar de paciente con especialidad o diplomadas, ya que cada vez nos están ingresando más pacientes. Bueno, ahora sí, quedo de ustedes para también la parte de gestión administrativo y la parte de educación, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en donde se abordan pacientes con entidades neurológicas. Y pues bueno, les dejo también ahí mi correo, mi número de contacto, no sin antes agradecer por parte de la asociación.